Hola, muy buenas a todos. Soy perfeccionista liberal. Soy el mismo y una persona, el ingeniero, que hizo el vídeo anterior sobre el accidente de la alta velocidad en la zona de Córdoba. Me gustaría decir que en el contenido de este vídeo anterior eh, indiqué que la cifra de víctimas mortales había sido de más de 300 personas. Pero esa es la información que yo vi en los primeros momentos del accidente. No sé, ahora mismo se está hablando de una cantidad menor, pero la realidad no sé si la sabremos. De hecho, el número es quizá lo de menos, y porque sea uno o sean 300 o 400 muertos. A ver, en un accidente de esas características, los trenes que van bastante ocupados y bastante llenos, que solamente haya 40 muertos es raro. En el accidente que tenemos como referencia, que es el de la alta velocidad en Galicia, en un solo tren hubo bastantes más muertos, creo. Y aquí hay dos trenes. Entonces, y fue un impacto fuerte. O sea que, bueno, celebremos que la cantidad sea pequeña, pero realmente lo que molesta es la opacidad de la información y esta variabilidad de los datos. Hago este vídeo ahora tratando el tema de los accidentes en los trenes en Barcelona, ¿vale? En la zona de Cataluña, porque hay que tratarlo de otra manera, ¿vale? Yo tengo aquí un guión, ¿vale? Que me he hecho aquí para no olvidarme de nada, ¿vale? Y si bien es cierto que esos accidentes todo apunta a fallas de la infraestructura, es decir, que todo es achacable a la responsabilidad del gobierno, del Estado y del gobierno de turno, siempre. Pasa que estamos hablando de muchos años y entonces esto interfiere en varios gobiernos, ya lo veréis. Entonces, bueno, ya os dije en el vídeo anterior lo que pasa, mi teoría sobre lo que va a pasar, de cómo se va a gestionar esto. Y claro, si las causas apuntan a que es el gobierno el responsable de, de todo de esas catástrofes, realmente vamos a vivir una cantidad de fugas de responsabilidades muy fuertes, muy fuertes, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a repasar lo que han sido, bueno, pues unos accidentes de trenes de cercanías, ¿vale? Que no necesariamente van a la misma velocidad que la alta velocidad. Pueden compartir velocidades como 100, 120 kilómetros a la hora. No llegan a 200 ni a esas otras velocidades, no llegan porque eso es lo que se denomina alta velocidad, pero van a una velocidad importante, ¿vale? Entonces os voy a mostrar una serie de recortes de prensa y de información en la que la gravedad del asunto de los accidentes en Cataluña es diferente a la gravedad de los asuntos que ocurren en el resto de España, ¿vale? Entonces vamos a centrarnos exclusivamente en la gravedad de los asuntos en Cataluña, ¿vale? Vamos a ver entonces un primer recorte. Vale, aquí podemos ver que en la caja negra del tren primero el que se estrelló, donde hubo un muerto, el que fue el maquinista del tren, dice que solo tuvo 5 segundos para frenar antes de chocar contra el muro desplomado de una autopista, ¿vale? La autopista AP7 dice, el derrumbe de un muro de la AP7,
que es una autopista que antes era de peaje, ahora ya no, justo cuando pasaba el tren de la línea R4, causó el accidente de Lleida. ¿Vale? Pues entonces vamos a hacer una primera reflexión aquí, y es que, claro, los trenes pasan por diferentes eh, formas de terreno, ¿no? A veces es un paso exclusivo para las vías del tren y a veces es un paso compartido de infraestructuras, como fue en este caso. Va paralela o cerca de la infraestructura de carreteras, ¿vale? Y entonces, pues se tiene que hacer una vigilancia y se tiene que hacer, bueno, pues un mantenimiento y comprobar el estado de todo lo que hay alrededor, ¿no? De los terraplenes y tal, que al final parece que esto fue lo que sucedió, un derrumbe. Están habiendo lluvias bastante, bueno, no muy fuertes, pero sí lluvias constantes en esas semanas, ¿vale? Pero esto no ha provocado derrumbes en años anteriores. ¿Por qué se provocan este año? Bueno, pues ahí habrá que mirar, habrá que ver. Vamos a ver entonces la siguiente, la siguiente miniatura, ¿vale? Vamos a ver la siguiente miniatura, vamos a ver para que sea un poco más descriptivo y vamos a ver. Bueno, aquí podemos ver en un plano, ¿vale? En la línea azul vemos que es la carretera, ¿vale? La línea azul es la autopista. No está dibujada la vía del tren, pero la colisión se produjo en ese punto, ¿vale? Esto sucedió el 20 de enero, cuando un tren circulaba desde Barcelona hacia Manresa, que es una ciudad importante dentro de la provincia de Barcelona. Es una ciudad muy importante que tiene muchos habitantes. Entonces, el problema está en que dentro de toda esta gestión, los propios usuarios no saben si funcionará las, los trenes en los días siguientes. Es decir, no hay ningún tipo de comunicación, no hay las deficiencias en la gestión son evidentes, y ya no solamente en el servicio, sino también en la gestión. Porque a qué nos referimos? Este trazado de vía de tren normalmente es de dos vías, para ir trenes en un sentido y en el otro. Hay tramos que por dificultades orográficas son de vía única y entonces tienen que hacer un paso alternativo. O si se está haciendo el mantenimiento de alguna de las líneas, pues entonces se anula un tramo y entonces hay ciertos puntos por donde los trenes pasan por una sola vía mientras se hacen reparaciones y ese tipo de cosas, y todo eso pues afecta a la frecuencia de paso, a los tiempos que se tardan en los viajes y tal. Pero bueno, eso, si hace una buena gestión, pues se informa a los usuarios tienen cómo atenerse, porque lo que sí que hay que decir es que de Manresa a Barcelona hay muchísima gente que necesita desplazarse para ir a trabajar, para ir a estudiar, para muchas cosas, ¿vale? No es un servicio menor, es un servicio principal. ¿Por qué? Porque en carretera desde Manresa hasta Barcelona, aparte de ser muy largo, estamos hablando más de 70 kilómetros, es muy caro, muy costoso para la economía de las familias y no hay dónde aparcar en Barcelona. Es decir, te encuentras con el problema de que vas a Barcelona y dónde dejas el coche. No puedes aparcar. Lo vas a dejar en un aparcamiento que siempre cuesta dinero. No hay lugares gratuitos donde aparcar en Barcelona. Entonces, realmente estas políticas que se están llevando a cabo en la que no puedes dejar tu coche para ir a trabajar, pero tampoco te proporcionan un lugar para dejar tu coche en las proximidades de Barcelona y tomes el metro o un autobús para ir hacia el centro, pues eso aliviaría bastante lo que es el problema de la gente que vive alrededor de Barcelona, porque el problema es llegar a Barcelona.
donde están la mayor parte de las empresas en la ciudad. Y bueno, pues hay muchísima gente que vive fuera de Barcelona y que necesita entrar a Barcelona. Y eso pasa, pues, por los accesos norte, los accesos sur. Este es un acceso que va del este, pero da igual. Hay todas las vías de acceso hacia Barcelona se colapsan por la mañana y las salidas se colapsan por la tarde, pues porque denota la cantidad de personas que necesitan hacer esos trayectos cada día. Entonces, bueno, pues esto es gravísimo, como podéis imaginar, ¿vale? Entonces, ¿qué repercusiones está teniendo todo esto? Bueno, pues vamos a verlo en el siguiente recorte de prensa. Vale, aquí dice que ya hay manifestaciones de los maquinistas en la estación central de Barcelona, que es Sants, que es donde se concentra la sede de Adif, que es la parte estatal, la parte del gobierno central, en la gestión de los trenes de cercanías. No no les pertenece a la Generalitat de Cataluña, como se suele decir en otros países, como si fuera una provincia, ¿no? Como si fuera un gobierno local. No, toda esta problemática es estatal, es de España, ¿vale? Entonces los maquinistas, que son los que están viendo su trabajo como un trabajo de mucho riesgo, porque en los accidentes en los que ha habido muertes, los primeros muertos son los maquinistas y luego seguidos vienen los pasajeros, ¿vale? Eh, entonces, ahora los maquinistas se encuentran negociando medidas de seguridad. Aquí es un tema bastante curioso que me gustaría hacer un paréntesis. Ante un impacto, ¿qué medida de seguridad puede tomar un maquinista? La única que yo creo es colocar la tracción del tren o el puesto de trabajo del maquinista en la parte de atrás del tren, para que el impacto de la cabina no esté en ellos. Si tiene que haber algún accidente, pues que sea, bueno, la señalización la que lo evite, pero si falla la señalización, al menos el maquinista que se encontrará en la cola del tren no recibirá el impacto, pero aún así tendrá que ir eh, para no verse, eh, para no salir volando, por decirlo de alguna manera, dentro de su cabina, tendrá que estar con unas fijaciones ergonómicas y con un sistema de protección ante golpes tipo airbag, como en los vehículos o algo así, para que ellos por lo menos no puedan morir, porque todo lo que hay a su alrededor son objetos de una dureza que ante un impacto son letales. Todo lo que, con lo que se pueden chocar, todo son letales. Y dicen aquí que, bueno, se detectan desprendimientos, baches en las vías, árboles, son árboles que caen sobre las vías, y dice que son los puntos negros de de las inspecciones nocturnas de las cercanías, ¿no? Esto, vamos a ver. Aquí hay un problema de fondo y aquí sí que, por ejemplo, interviene lo que se llama la corrupción local, ¿no? El servicio de mantenimiento al que yo hacía referencia, que yo no pongo en duda, porque yo he visto que se hace, porque tengo experiencia en el sector ferroviario, por eso me costaba entender el origen, el origen de infraestructura que fuese algo tan descaradamente visible, tan grosero, el origen del problema. Porque, porque entendía que el mantenimiento se hacía, y era verdad que se hacía, y se hacían los informes de mantenimiento, pero luego esos informes se lo pasaban por el sobaco, sí, o por el arco del triunfo, como se suele decir en francés, eh, o se limpian el culo, como también en alemán, y entonces no se tomaban decisiones, no se actuaba en base a los informes de mantenimiento. Entonces, aquí está claro
hay que ensalzar la labor de las personas que hacen ese trabajo. ¿Y en qué escenario estamos? Estamos en un escenario en el que hay personas que salen todas las noches a trabajar a revisar el trazado de las vías del tren. Detectan que hay problemas, detectan que hay que hacer cosas, pues no se invierte, no se gasta el dinero. Y no solamente eso, sino que el proceso de adjudicación de los trabajos es tan lento y tan tedioso, es tan difícil poder acceder a a esas licitaciones públicas que básicamente se solucionan a dedo. Básicamente, ponen unas condiciones previas tan ridículas como que tengas 25 años de experiencia para cortar tres árboles, por ejemplo, o que hayas hecho en los últimos 3 años 10 trabajos similares de cortar vías en las vías del tren. Perdona, cortar árboles es cortar árboles. Sacar el árbol de la vía del tren es un trabajo mecánico. No, es decir, solamente necesitas tener claro cómo usar una sierra de corte o un hacha si vas a mano. Es decir, ponen tantos impedimentos para que las pequeñas empresas puedan licitar y puedan acudir a dar su servicio que solamente pueden acceder a esas licitaciones grandes empresas, las empresas que ellos quieren. Y es ahí donde está la corrupción. Y esta corrupción no solamente está en Renfe, está en Ferrocarriles Catalanes y está en Metro de Barcelona, que son los tres sistemas ferroviarios que hay en Cataluña y son los que gestionan el presupuesto. Yo, por ejemplo, me he presentado a trabajos para Metro de Barcelona y para hacer, por ejemplo, eh, rehacer la calle de acceso a una estación, me piden 5 experiencias como empresa en obras similares. Y mi empresa es creada el año pasado, el año pasado inicié la actividad, ¿qué experiencia voy a tener? Bueno, tengo 20 años de experiencia en hacer trabajos similares, incluso con el mismo cliente. Entonces, aun siendo el licitador que ganó la licitación con el precio más económico, me descartaron porque decían que no aportaba experiencia. ¿Y qué experiencia hay que tener para cortar unos árboles que hay allí y facilitar que se haga un vial para que las personas que salen de un hospital puedan ir a coger el metro en un paseo, en una vereda que hay que hacer nueva? Es decir, hay que tener muchísima experiencia para eso. Hay que ser, eh, hay que haber participado en la NASA o hay que ser muy, muy, muy especializado. No, pero esas condiciones perversas que ponen, al final lo que hacen es hacer un fraude de ley en el que imposibilitan que nuevas empresas o que empresas pequeñas puedan participar de esas licitaciones provocando la malversación de fondos públicos, que es, al final ese es el tema, la malversación del dinero público, porque el presupuesto que utilizan para ese trabajo al que yo quiero licitar se hace con el dinero que yo pago de impuestos. Y a mí no me dejan participar, pero sí me dejan que me quiten todo el dinero constantemente. A eso sí. Entonces, claro, yo vengo a denunciar la corrupción tanto estatal como local también. Vamos a ver la siguiente imagen para explicar el trasfondo de este problema. A ver, perdón, si sin las gafas no veo. Tenemos que pasar a la número 4 que veo que no se ha abierto. Un momentito, por favor. Vale. Este problema en Cataluña sobre los trenes de Renfe son históricos. ¿Vale? Vamos a verlo ahora. Vale. Rodalías o cercanías de Cataluña. Problemas crónicos de inversión, crisis política y un largo historial de incidentes. Esto es la noticia que salió en fuentes periodísticas ayer.
pero he cogido un recorte del año 2012, 13 años antes, en el que dice que el govern, cuando dice govern, es en catalán, es el gobierno de la Generalitat de Cataluña. Dice que niega tener deudas con Renfe y señala a Fomento, que es el ministro, como deudor, ¿vale? Es decir, que Adif, que es el operador ferroviario, dice que la Generalitat le debe 300 millones para poder cumplir con su trabajo de mantenimiento y tal en los últimos años. Pero es mentira, es el ministerio el que no da ese dinero, ¿vale? Entonces, claro, aquí hay muchos intereses y es una forma más de ver la corrupción que hay, porque cuando empiezan a discutir entre administraciones, ¿a quién le importa quién tiene razón? Lo importante es que los 300 millones no estaban y el trabajo de mantenimiento no se hacía y el ciudadano es el que padecía las consecuencias. O sea, intentan elevar el tono de discusión política para que los ciudadanos se centren en la batalla de quién tiene razón. Y no, eso no. Al ciudadano no le tiene que importar en absoluto quién tiene razón. El ciudadano lo que tiene que exigir es que los impuestos se utilicen correctamente y los servicios públicos estén garantizados. Pero el nivel intelectual medio del ciudadano español deja bastante que desear, ¿vale? Porque es mucho de gritarle a la televisión y a las noticias y tal, pero luego, si hay que manifestarse, son todos unos cobardes y dicen, a ver si me van a descontar el día. Bueno, sí. ¿Cuántos vamos a contar los muertos? Pregúntale a los muertos si hubiesen deseado perder un día de sueldo por protestar y seguir vivos, claro. Preguntar a las familias de esos muertos si hubiesen cambiado un día de trabajo por sus seres que han muerto. No sé si la gente se da cuenta del valor de la protesta, cuando la protesta es justa. La movilización ciudadana por causas que son graves. ¿Cuántos más tienen que morir para que la gente reaccione? Porque los políticos se hacen los preocupados, pero al final van diciendo tonterías, van tirando balones fuera y no se hacen cargo de nada. Y aquí el que se tiene que apañar son los trabajadores y los ciudadanos, que al final será un canibalismo. O sea, esa es la trampa de la corrupción. La trampa de la corrupción. Ya no estamos hablando de socialismo, que sí, que España es socialista, pero no socialista desde el punto de vista como se puede ver en Argentina o en Venezuela, no es ese tipo de socialismo, porque el socialismo en los años 80, que estaba Felipe González de presidente, fue muy exitoso y fue muy positivo, pero ¿por qué? Porque era un capitalismo eh, con beneficio social. ¿Vale? Digamos que no era socialdemocracia, más que socialismo puro, por decirlo de alguna manera. No sé si me hago entender, pero bueno, ya habrá otros momentos en los que podamos aclarar estos puntos. Pero aquí intervienen todo tipo de políticos, políticos de derechas, políticos de izquierdas, todos son igual de responsables y todos son igual de hipócritas, no se salva ninguno. Vamos a ver la siguiente diapositiva, que en este caso debe ser la número 5, en la que vamos a ver la siguiente información. Vale. Todo esto viene a raíz de una desfinanciación de Cataluña, porque Cataluña es la comunidad autónoma o la región más rica de España, pero de todos los impuestos que paga, retornan menos de un 40%, creo, o alrededor de un 40%, ¿vale? Entonces, la ciudadanía está muy cansada de esa situación y entonces hay una tendencia muy importante hacia el independentismo de esta región que no quiere seguir formando parte de España. ¿Por qué? Porque los políticos que se eligen aquí
no tienen incidencia en el gobierno del Estado. Como las decisiones que toma el Estado influyen directamente en los ciudadanos de Cataluña, ven los ciudadanos que la única forma de poder resolver este tipo de problemas es con la independencia, ¿vale? Entonces, bueno, aquí habrá gente que diga, no, porque el derecho de los pueblos libres y tal, que para Palestina, bien que los utilizan, pero para Cataluña esos derechos no valen. Y luego está que si el derecho internacional de los terrenos que son indivisibles y tal, ¿por qué? Porque se lo dijo un dictador que fue Franco, ¿vale? Pero España, en su origen, se conocía como las Españas, porque estaba formada por alianzas de muchas regiones, ¿vale? Ese es el origen de España, ¿vale? Se lo dejo a los canales de historia para que profundicen, porque tienen más credibilidad que yo, principalmente. Yo solo soy ingeniero. Entonces, bueno. Entonces aquí vemos que el referéndum que se hizo en 2017 se hizo el 1 de octubre, se consiguió un 90% de apoyo a la independencia de Cataluña. La participación llegó casi al 50%. ¿Vale? Es decir, estamos hablando de una considerable mayoría que democráticamente quiere salir de España. Entonces, ¿qué es la democracia? La imposición de un Estado a que un grupo de ciudadanos mayoritariamente decida marcharse y formar una administración propia. ¿Eso es la democracia? Eso me suena más a una imposición y a una tiranía. Y es decir, los ciudadanos que viven fuera de Cataluña tienen derecho a votar si este terreno no les pertenece. Ellos tienen su parte de responsabilidad donde viven en sus provincias porque la organización territorial es esa. Pero muchos dicen, no, no, es que Cataluña es nuestra. ¿Cómo que Cataluña es nuestra? Si tú vives en Extremadura o en Andalucía, tú eres andaluz, tú no dices que eres catalán, dices que eres andaluz y español. Bueno, pues el que es catalán dice yo soy catalán y solo catalán. Y hay gente que dice yo soy catalán y español, porque tiene también ese sentimiento y esa forma de pensar. Pero los demás no dicen que son andaluces, catalanes y españoles, no. Utilizan a Cataluña como una posesión de la cual beneficiarse porque estamos hablando de la región más rica de España. Entonces, claro, mucha gente de fuera dice, sí, si se va a Cataluña y resulta que no va a haber dinero para las pensiones, pues invadimos Cataluña. Es decir, que enseguida recurren a la violencia para saltarse lo que es la libertad democrática de un pueblo, o la parte de un pueblo. Claro, muchos de vosotros estáis pensando, ya está este catalán que está barriendo para su casa. No, yo soy madrileño, yo no soy catalán. O sea, no tengo sesgo político, sesgo ideológico, mejor dicho, porque sí que tengo sesgo político, que es el de la libertad, que es abrazar las ideas de la libertad. Entonces, si un país y un sistema no funciona porque es corrupto, hay que cambiarlo. Entonces, o se cambia tirando eh, misiles como en Irán o entrando a capturar al presidente corrupto como es en Venezuela y ojalá pase en España también, pero también es con elecciones. Pero sin embargo, el Congreso en Madrid prohíbe las consultas populares porque eso no es democracia, una consulta popular. Solo es democracia si le interesa al Parlamento de la Nación consultar cualquier cosa. En Suiza hay más de 20 referéndums cada año para tomar decisiones sobre cosas que influyen hacia la gente, que no forman parte del plan político del gobierno, porque son situaciones que se dan durante los años y hacen consultas populares constantemente y tienen validez jurídica y luego el gobierno toma decisiones en función de esas consultas. Aquí no se quiere dejar oír la voz del pueblo, no se quiere dejar que el pueblo se exprese, nos quieren tener callados, es decir, se está manteniendo la mala costumbre de la dictadura todavía hoy. Entonces,
el bipartidismo político, al final, están coludidos para gobernar de la misma manera. Entonces aquí en España no hay ni derecha ni izquierda, es todo corrupción. Es como si todo el mundo fuera kirchnerista, pero unos visten de perroflautas y otros visten de corbata y etiqueta. Pero al final gobiernan igual, deciden igual y se corrompen igual. Bueno, como podéis observar, mm, yo no tengo nada que esconder. No tengo eh, nada que ocultar a nadie, pero no soy idiota, ¿vale? No soy idiota, me doy cuenta de las cosas. Ahora os voy a contar un poco el trasfondo histórico de todo esto, ¿vale? Vamos a ver el resultado de las elecciones, ¿vale? Que aquí, pues, no no se ve muy grande, pero está puesto en las elecciones desde el año 2000, ¿vale? Como en Cataluña, primeramente, se distribuyen los votos. En azul veis que el Partido Popular, ¿vale? En rojo veréis que es el Partido Socialista y en otros colores veréis que hay otros partidos, ¿vale? En el año 2000 había un partido que se llamaba Convergencia y Unión y como cobraban comisiones de las obras de un 3%, que era el mínimo, ¿vale? En las licitaciones públicas, y esto lo denunció un político socialista que se llamaba Pascual Maragall, lo dijo en una discusión parlamentaria del Parlamento de Cataluña, le dijo a Jordi Puyol, le dijo, su problema se llama 3%. Entonces, claro, después el vicepresidente, que se llamaba Artur Mas, como estaban en coalición en aquel gobierno, dijo palabras textuales, acaba de lanzar por los aires la legislatura, señor Pascual. Eso lo dijo Artur Mas. Bueno, en catalán lo dijo, porque dijo llega a fe puñetes, ¿vale? Y, o sea, no negó la corrupción. Dijo que el hecho de haberlo hecho público, eso rompía la coalición, ¿vale? Entonces aquí vemos que los tres principales partidos en Cataluña se repartían de una manera bastante equilibrada los escaños el, en el Congreso en Madrid, para el gobierno del Estado. Estamos hablando de elecciones generales de España, ¿vale? Tenemos 17, 15 y 12. Y a la derecha eh, vemos en las elecciones siguientes, en el 2004, cómo el Partido Popular empieza a perder empieza a perder apoyo popular en Cataluña. Porque como veis, aquí abajo a la izquierda, en Madrid, el Partido Popular tenía una mayoría amplia. Y en morado está el PSOE, el principal partido de la oposición. Pero una parte importante de esta mayoría estaba basada en Cataluña. ¿Pero qué pasó? Debido a estos reclamos del mal gobierno, que los ciudadanos catalanes siempre han sido como más protestones, empezaron a ocurrir políticas xenófobas, porque por origen dijeron, vamos a repartir los impuestos, pero a los catalanes les damos menos, ¿vale? Entonces, cuando se toman decisiones con ese criterio, es racismo o xenofobia dentro de España, se quiera reconocer o no. Y eso yo lo digo como madrileño, ¿eh? Yo lo veo así. ¿Vale? Es decir, a mí no me llaman, o sea, a mí no me insultan, insultan a las personas que sí son catalanes. Entonces, bueno. ¿Qué pasó? Pues a las elecciones siguientes, que es en el 2004, el Partido Popular pasa de 12 a 6 diputados y el Partido Socialista pasa de 17 a 21 diputados. Convergencia y Unió sigue estando activa,
pero pierde de 16, pasa a 12 diputados, o 10 diputados, perdón. Empieza a perder apoyo popular que era un apoyo religioso, porque antes de los 2000 gobernaba Convergencia y Unió con mayoría absoluta prácticamente, con mano de hierro, podría decirse. Pero la gente empezó a dejar de apoyar a estos partidos por la corrupción. Es decir, esta pérdida de votos de Convergencia y Unió es de los propios catalanes que siempre habían apoyado a Convergencia porque Puyol ya se había retirado de la política y era su referente moral. Pero al descubrir de que era su referente moral, era el ladrón principal, era el ladrón mayor, pues eso trajo un desencanto muy grande y vemos como aquí Convergencia y Unión pierde muchos votos y sus votos van a parar a un partido independentista que es Esquerra Republicana, ¿vale? El PP, o sea, Esquerra Republicana sacó 8 escaños para representarlos en Madrid y el Partido Popular 6. La conformación del hemiciclo en Madrid en el 2004 entonces aparece aquí con que el PSOE forma una mayoría, el Partido Popular es la primera minoría porque ha perdido este apoyo popular en Cataluña y es decisivo, empieza a ser decisivo. Entonces, aquí empieza el baile de negociaciones porque este pequeño arco parlamentario de muchos colores al final son los que deciden quién gobierna o no gobierna, porque una opción es gobernar en minoría, pero luego la mayoría de leyes pues no las sacan adelante, porque aquí el Parlamento es cainita, es decir, dime de qué se trata que te voy a matar. Es decir, me da igual la ley que tú traigas, que la voy a votar en contra. Es decir, es cainismo puro. No piensan nunca en el ciudadano. Nunca. Nadie. Ninguno. ¿Por qué? Porque cuando el Partido Socialista formaba parte de la oposición pasaba lo mismo. ¿Vale? Entonces, de verdad, créanme, la corrupción es total en España. No es parcial. Para los que están en Argentina, les quisiera decir que, aunque Javier Milei es muy amigo de Santiago Abascal, que es del partido de Vox, el partido de Vox es tan corrupto como los demás. ¿Y por qué? Porque Vox es una escisión radical del Partido Popular. Es decir, ya eran corruptos per se, lo que pasa que no eran los que mandaban. Entonces, como veían que el dinero pasaba por delante de ellos, pero no les quedaba lo que querían ellos se salieron del Partido Popular y formaron Vox. Y lo mismo hicieron en Cataluña. Como Cataluña empezaron a estar realmente denostados las ideas del Partido Popular, el Partido Popular en sí, por su mala gestión contra Cataluña, porque eran xenófobos, porque tomaban decisiones de no invertir en Cataluña por ser catalanes, por ser Cataluña, entonces una parte muy importante de gente del Partido Popular se salió del Partido Popular y formó el partido que se llamaba Ciudadanos, que al final aquí había muchos humoristas que le llamaban la marca blanca del PP, el Mercadona del PP, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva que debería ser la número 6, si no me equivoco. La número 6, no, esa ya la habíamos visto, sería la número 7. Y en la número 7 vamos a ver lo siguiente. Vale. En la diapositiva número 7, lo que, lo que vemos claramente es que aquí el Partido Socialista obtiene una ventaja en Cataluña muy grande, de 25 diputados. Eh, ¿Por qué?
porque Esquerra Republicana no se presenta a esas elecciones. No hay, no reciben votos y, o si se presentan, se presentaron en coalición con el Partido Socialista. Convergencia y Unión seguía con los 10 y el Partido Popular, pues, recogió votos de descontento de Convergencia y Unión y sumó 2 escaños más en el Partido Popular. Porque ambos espectros, ambos partidos políticos son conservadores o de derechas, ¿vale? Entonces vemos que aquí la suma de los dos es 18 y 25. Entonces la mayor parte. Pero estamos hablando siempre de elecciones generales de España, ¿vale? Entonces, ¿cómo quedó entonces el Congreso de los Diputados en 2008? Lo tenemos aquí abajo. Y vemos que el PSOE obtuvo una amplia mayoría, cerca de la mayoría absoluta, ¿vale? Eh, y el Partido Popular quedó como primer partido de la oposición. Y aquí en naranja es Convergencia y Unión. Pero como veis, es muy importante la parte de votos que pierde en Cataluña el Partido Popular. Entonces, el ciudadano en Cataluña se echa en manos del Partido Socialista, no porque sean gente progresista necesariamente o sean socialistas necesariamente, y ni mucho menos comunistas. O sea, eso, de verdad, eso hay que, os lo tenéis que quitar de la cabeza. La gente no tiene tantos ideales, la gente es más pragmática, ¿vale? Pero dice, bueno, si los azules son racistas con nosotros, que gobiernen los rojos, que al menos estos van a repartir mejor. Esa era la teoría, ¿vale? Veamos qué ocurre en las siguientes elecciones en el 2011. Aquí ya en el 2011 entramos en el momento de una crisis económica muy grande. Estamos hablando de una tasa de paro de un 40%. Oficialmente nunca se va a reconocer que la tasa de paro superó el 27%, pero eso no es verdad. La tasa real superaba el 40%, pero bastante, porque, por ejemplo, si una persona había, sobre todo en los organismos públicos, una persona trabajaba y le hacían un contrato por día. Y entonces, ese contrato valía como un trabajador. Y entonces esa misma persona contaba como 30 trabajadores en ese mes. Y entonces lo hacían para falsear las estadísticas. Eh, no sé si se me entiende, pero eh, ¿vosotros os imagináis qué locura de tener que firmar un contrato diario? O sea, aquí se cambió la ley para esconder los números reales de la gestión política. Aquí en esta época hubo muchas personas relacionadas con la obra pública, con la arquitectura, con las ingenierías, que emigró, que se fue del país. Mucha gente que era mano de obra se fueron todos del país. Hubo una emigración muy grande, una crisis económica brutal. Estamos hablando de un paro de más de un 40% de la población activa. ¿Y los políticos a qué se dedican? A engañar a la gente. Lo digo porque yo tengo conocidos y amigos que trabajaban, por ejemplo, en hospitales y tenían que firmar contratos todos los días y contaba como 30 trabajadores. Entonces el paro, en lugar de ser un 45, 50, 55, 60%, era un 27%. Era kirchnerismo puro. Pero aquí el kirchnerismo lo utiliza todo el mundo cuando le conviene. Honestos, no hay ninguno. No hay ninguno. Es decir, y además, una cosa bastante grave. En este momento, los bancos ya habían quitado la vivienda a la gente que no podía pagar su hipoteca porque había perdido trabajo. Entre el 2008 y el 2011, en esos primeros años,
Los bancos se quedaban con el piso, con la propiedad, pero el ciudadano, el trabajador, se quedaba con la deuda. Es decir, se quedaban en la calle y debiendo un montón de dinero al banco. Y los políticos que hicieron, por ejemplo, que podían haber hecho, decir, bueno, pues eh, estos pisos, pues los recupero yo y los utilizo como vivienda social para la gente que se queda en la calle. Pero no, eso no hicieron. Lo que hicieron fue inyectar dinero público a los bancos, porque los bancos, como no cobraban dinero de esas hipotecas, sus balances se iban a pique y podían quebrar. Y entonces el Estado salvó a la banca entera, a toda la banca española. Se calculó en más de 200.000 millones de euros esa intervención, que fue una intervención inmediata. No fue prolongada en el tiempo, decir te doy 2.000 millones este año, 2.000 millones en otro, no, fue un 200.000 millones de la noche a la mañana. ¿Los bancos han devuelto algo de ese dinero? No. Mariano Rajoy, en un discurso, dijo que los bancos devolverían hasta el último euro y no han devuelto ni el primer euro. Y estamos en 2025. Y la gente que fue tirada como perros a la calle no han podido regresar a sus casas. ¿Hay algo peor que esto? Ahora bien, la crítica que yo hago. ¿Cuántas manifestaciones se hicieron para esto? No se hizo ni una. ¿Por qué? Porque es lo que hablaba yo del coeficiente intelectual de la gente a nivel medio en España. La discusión era quién tenía razón. El ciudadano no tiene que discutir quién tiene razón. Es que si nos estamos quedando sin piso y con la deuda, es que algo se está haciendo mal. Y lo que le pasa a mi vecino, a mí me importa. Pero nos han educado de una forma tan egoísta que la gente está acostumbrada a pensar en ellos mismos, sin tener en cuenta de que hay vecinos que también tienen problemas, como los tuyos. Y muchas veces por vergüenza, tú no quieres decir lo que te pasa porque crees tener un estatus. Pero, ¿qué hay más importante que tener un techo y tener comida para tus hijos? ¿Qué hay más importante que eso? El estatus. El estatus se come. Dale de comer estatus a tus hijos. Pues toda esta runfla de gente que vota mayoritariamente a la derecha, ¿vale? Que es la gente que menos se queja, menos protesta, y es la que es la más inteligente y la gente que más razones tendría para quejarse. Pues bueno, pues no sé. Es una sociedad distópica, realmente, lo que tenemos. Y entonces esto se traduce en descontento político, evidentemente, y bueno, volvamos a la diapositiva que estábamos viendo, porque hay una parte importante que tenemos que ver, que es que en el 2011, si veis, del 2008 al 2011 no hay 4 años, hay 3. Es porque hay elecciones anticipadas, ¿vale? Y entonces resulta que el Partido Popular tiene 11 escaños, ha subido a 8. Y el PSOE baja de 25 a 14. ¿Por qué? Porque siendo parte del gobierno o parte de los políticos, no defendieron a los ciudadanos. Entonces aquí es la demostración de que en España la gente no es socialista. Al menos estamos hablando de la gente ya de cierta edad, ¿vale? No tiene ideales políticos eh, en el sentido abstracto. Es gente más práctica. Y veis que Convergencia y Unión volvió a crecer, pues con la esperanza
de que defendieran, un partido político defendiera a la gente de, de, de Cataluña. No sé si, no sé si me explico. Entonces, bueno, pues, pues eso es lo que ha ido pasando. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, que sería la número 8. Y aquí lo que podemos ver es que en Cataluña, en esas elecciones, el Partido Popular baja a 5 escaños y el PSOE a 8. ¿Qué quiere decir? Que los partidos que en Madrid tienen capacidad de gobernar cada vez tienen menos apoyo popular en Cataluña. Esto eh, es porque o sea, el descontento es tan grande, que la gente se da cuenta de que los partidos estatales, por decirlo de una manera, no miran por la gente de Cataluña, porque no les da votos. O sea, en las campañas políticas, hablar contra Cataluña les da muchos votos fuera de Cataluña. ¿Por qué? Porque hay racismo fuera de Cataluña, contra Cataluña. En España se abraza antes a un negro que a un catalán. En España se abraza antes a un moro que a un catalán. En España se abraza antes a un palestino que a un catalán. O sea, a los catalanes, no sé por qué, les tienen una tirria cultural, pero sin embargo no les dejan ser independientes. O sea, los odian, los detestan abiertamente. Y sin embargo, tampoco se les deja que puedan elegir democráticamente si quieren seguir perteneciendo a España o no. Entonces, claro, la corrupción es sistémica. Entonces, aquí, por ejemplo, hacemos un repaso de los partidos políticos que se sacaron más escaños. En Comú es un partido parecido al Partido Socialista porque recogieron gran parte del voto descontento del Partido Socialista. Vamos, casi tiene 1 millón. Esquerra Republicana, en coalición con otro partido que se llamaba Cataluña Sí, pues recogen 9 escaños, que son estos morados. El Partido Socialista de Cataluña 8, DL, que esto es una formación política de entonces que debía ser de demo- democracia y libertad, una cosa así. 8 escaños. Ciudadanos, que es la marca blanca del PP, 5, que le ganó al propio Partido Popular. O sea, todos los políticos del PP que en elecciones anteriores iban del 20 para abajo o del 30 para abajo, todos esos le ganaron a los que iban del 1 al 20 en votos, como veis aquí. Y la configuración del Parlamento quedó así. El Partido Popular fue el partido más votado con una minoría de 123, el Partido Socialista 90 y luego una serie de opciones políticas que tenían casi o sea, más de un tercio del hemiciclo. Es decir, se establece un periodo de ingobernabilidad. Es decir, los ciudadanos estaban hasta el gorro de todos los políticos. Y los políticos, como solamente miran sus intereses, no se ponen de acuerdo entre ellos para formar gobierno. Porque, bueno, así son. Porque no son más que un grupo de egoístas y de cainitas, como os estoy diciendo antes. Es la realidad. Entonces, al poco tiempo tuvo que hacerse elecciones de nuevo.
las elecciones se tuvieron que repetir, ¿vale? ¿Y cuándo se repitieron? Pues se repitieron en 2016. Entonces vamos a viajar a nuestra nueva diapositiva. 2016. En 2016 siguen las mismas discusiones y mira lo que pasa en Cataluña. Sigue ganando en en común Podem, con 12 escaños, pasa de 900.000 a 809.000. Esquerra Republicana sigue siendo la segunda opción. Después está Convergencia Democrática de Cataluña, que es un nuevo partido, porque Convergencia y Unión, de los ladrones que habían sido, cerraron el negocio, desapareció y crearon un nuevo partido, ¿vale? Y este nuevo partido, antes que sacaba más de 1.200.000, ahora saca 483.000 votos. El PSE, el PSOE en Cataluña saca 7 escaños y el Partido Popular 6. Aquí recupera más escaños. ¿Por qué? Porque quien pierde votos es Ciudadanos. ¿Por qué? Porque la gente había puesto sus esperanzas en dos partidos políticos, que eran Ciudadanos y Podemos, que eran los partidos que habían nacido 2 años antes. Pero en las elecciones de 2015, en teoría, habían dicho que se pondrían de acuerdo para, para gobernar España de una manera justa. Pero cuando tocó negociar, salió la verdadera personalidad de los dos. Y sobre todo en Ciudadanos se notó muchísimo. Se notó muchísimo y entonces el descontento que generó en menos de un año les hizo bajar casi 200.000. Y además el principal líder político era cocainómano, ¿vale? Y bueno, y el resto de partidos políticos que se presentaron sacaron cero. Aquí empezó a presentarse Vox, como veis aquí, y sacó 198 votos. Es decir, ni siquiera los familiares de los que se presentaban les votaron. ¿Vale? 198 votos en 2016. Estamos hablando hace 9 años. 198 votos. ¿Por qué? Porque Vox ha sido un partido abiertamente racista y abiertamente anticatalán. ¿Por qué? Porque es la parte radical del Partido Popular. Es la extrema derecha, que es la herencia del régimen franquista. Todos lo que representan esos militares de la dictadura son los nietos de aquellos militares que están en Vox. Entonces, bueno, pues por eso es que en Cataluña no tiene ningún tipo de apoyo, porque la gente, digamos que tiene información. Es, no sabe manifestarse, no sabe quejarse, pero no se deja engañar tan fácilmente. Empiezan a despertar. El Congreso Nacional quedó repartido de esta manera. El Partido Popular consiguió 137 escaños, el Partido Socialista 85 y Vox 0. No sacó nada en toda España. Sacó 47.000 votos. 47.000 votos, pero de votos ya muy radicales. Muy radicales. Porque el discurso de entonces de Vox era muy radical. También estamos en un escenario de ingobernabilidad, la verdad. Ahora sí ha dicho. Si los partidos políticos fuesen realmente honestos y estuviesen interesados por el bien del ciudadano, no importaría tanto que hubiese una diversificación en el voto tan grande como en este caso. Había una dispersión muy grande. Si se establecen unas políticas públicas en las que se beneficien a todos los ciudadanos, pues los políticos hubieran apoyado todas esas medidas. Pero, como os he dicho antes, los políticos en España son caïnitas. Es decir, que si ven que el hermano o que otro partido político tiene algo mejor que ellos, la solución que se les ocurre es matarlo directamente.
Vamos a ver la siguiente diapositiva, que sería la número 10. Y en la número 10 tenemos las elecciones en 2019. Pasado 3 años. 3 años. Y aquí, en Cataluña, oh sorpresa, el PP saca un escaño y Vox un escaño. No sé si se dan cuenta del descontento tan grande del gobierno que había anteriormente del Partido Popular, que fue quien tenía el gobierno, que le dio tanta repulsión, tanto asco a la gente, que pasaron de 8 escaños a uno. Y Vox subió a un escaño. ¿Por qué? Porque los que votaban al Partido Popular pasaron a votar a Vox, en parte. Ciudadanos recogió en parte también los votos que perdió el Partido Popular, pero como la mayoría estaban concentrados en Barcelona, se quedaron en 5. Pero entraron ya otros partidos. Junts per Catalunya, eh, Guanyem, es otra expresión política, el Partido Socialista de Cataluña con 12 y Esquerra Republicana, que es el partido separatista, 15, que es la parte mayoritaria. Y el Congreso de los Diputados quedó de la siguiente manera. Pues el grupo mayoritario, el Partido Socialista, con 123 y el Partido Popular bajó a 66. De 123 a 66. Y es por lo que os decía, el Partido Popular había abandonado a los ciudadanos de una forma descarada. El Partido Popular, por muy de derechas que digan, o sea, son de derechas, pero de la mala derecha, abandonaron a los ciudadanos. Apoyaron a los bancos ciegamente, sin ningún tapujo. Después no les exigieron que devolvieran los 200.000 millones de euros como mínimo y los intereses, por supuesto, porque cuando un banco te presta dinero cobra intereses. ¿Por qué a un banco hay que darle dinero y no exigirle intereses? Es muy perverso. Entonces, bueno, la gente en España es tonta pero no loca. Entonces, el Partido Popular llegó al absurdo. Este fue el declive de Mariano Rajoy. Eh, y donde salió otro infame, Pablo Casado, gente realmente que no sabemos qué tienen en la cabeza, pero ideas no, ideas buenas no tienen, tienen corrupción metida en la cabeza. Vamos a seguir repasando el. Entonces, en esta diapositiva de las elecciones del 2016, bueno, del 2019, perdón, que ya estamos en la diapositiva número 10. Vemos que también hay una dificultad para gobernar, porque generar mayorías aquí pues es complicado. Ciudadanos sumó 57 y PP 66 y se podía pensar que una coalición entre Ciudadanos, Partido Popular y Vox podrían generar gobierno, porque la suma entre PSOE y Podemos no se sabía si iba a ser suficiente. Entonces, en la suma daba 156 y necesitaban el apoyo del otro espectro político de los partidos minoritarios, que creo que al final fue lo que pasó. Y aquí formó gobierno el Partido Socialista, ¿vale? Y la oposición pues quedó fragmentada en esos tres grupos, Partido Popular, Ciudadanos y Podemos. Entonces ahora tenemos que buscar la diapositiva número 11,
Y bueno, es sorprendente, ¿no? Sorprendente. O sea, estos datos, al final, el dato mata el relato. Y podemos ver realmente cómo es un vaivén el tema de la política en España. Es un vaivén, porque va y viene. Porque la gente ya no sabe a quién escoger para que se tomen buenas decisiones y se hagan buenas políticas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vale. Estas elecciones ya son las últimas que se celebraron en el 2023 y en Cataluña vemos que quedaron en primer lugar el Partido Socialista, después Sumar, que es el lila, que es también una expresión socialdemócrata en un principio, en coalición con otros partidos. El Partido Republicano, que es el partido independentista, sacó 7, porque bajaron la intensidad de su discurso y perdieron apoyo popular, porque ellos mismos defraudaron a su electorado. Y luego, el partido de la corrupción de Cataluña, que era Convergencia, ahora se llamaba Junts per Catalunya y sacaron 7 escaños. Es decir, sacan los votos pues de una forma residual. El Partido Popular, 6 escaños, pasa de 1 a 6 y Vox sube a 2. Si os dais cuenta, aquí ya no aparece Ciudadanos. Ciudadanos desapareció del espectro político. ¿Por qué? Porque el líder político era abiertamente cocainómano. eh, Realmente sus discursos eran de una incoherencia total. eh, no apoyaban ni al PP por habiendo salido del PP, ni al PSOE, todo le parecía mal, era un niño rico malcriado, ¿no? Y entonces todo eso hizo que nadie les apoyara lo suficiente como para que sacaran un solo escaño. Y Vox siempre ha sido una minoría absoluta aquí, con 2 escaños, pero ya empiezan a recoger mucho voto protesta. Aquí veis, de sacar 198 votos a sacar 275.000, es porque recogen un voto protesta, no porque hayan cambiado en su ideología. ¿Por qué digo esto? Porque ellos decían que no eran racistas porque en Cataluña su representante era un negro. O sea, el único negro de todos los políticos de Vox. En una sede parlamentaria, un diputado de Vox dijo que ellos no eran machistas, porque tenían mujeres que eran casi tan inteligentes como los hombres. Y eso estaba grabado. Y no eran machistas, ¿no? Entonces, Vox genera tanto asco en la sociedad a nivel ideológico que solamente puede recoger el voto de, de rechazo de los demás. El voto protesta es lo que recoge Vox, porque sigue teniendo un discurso radical, se quiere asemejar a, a Giorgia Meloni, no porque diga políticas como las que dice Meloni, sino que dice que él se parece a Meloni. Él quiere parecerse a Milei, pero no porque diga cosas que dice Milei, sino que dice que él es como Milei. Pero no tienen. Yo no le he escuchado decir a Santiago Abascal, a ver, miradme bien. Yo no le he escuchado decir a Santiago Abascal 2 frases consecutivas de economía que tengan sentido, y mucho menos ligada con la fiscalidad y con el nivel de tributos y el nivel de impuestos. No le he escuchado decir nada acerca del problema que hay en Cataluña. No le he escuchado decir nada acerca de los problemas reales que tiene España. Solamente se le escucha decir
que los extranjeros son los que traen la delincuencia y que son que son el mal de nuestra sociedad, cuando está claro que el problema en España viene de mucho tiempo atrás, y lo que siguen haciendo es recoger el voto protesta. Conozco gente que dice que para las próximas elecciones van a votar a Vox. ¿Por qué? Porque al Partido Popular no se le puede votar. Y al Partido Socialista, después de este gobierno, tampoco se le puede votar. ¿Por qué? Porque han hecho más por palestinos y por extranjeros que por los españoles. Mucha parte de la ayuda social va directamente a gente extranjera. Y los españoles que tienen necesidades graves no son atendidos. ¿Por qué? Porque como dicen que son más pobres los otros, pues ellos tienen prioridad. Pero es que los otros no han pagado impuestos nunca en España. Sin embargo, los españoles que han pagado impuestos, no solamente ellos, sino sus padres, sus abuelos y todas sus generaciones anteriores, todos han pagado impuestos aquí. Y resulta que esta política woke que dice que pobrecitos, estos de fuera, que vienen casi siempre del mismo sitio, ¿vale? Que son todos mayormente musulmanes, ¿no? Que vienen a propósito aquí, más a invadir que no a trabajar, que dicen, vamos a tener hijos para hacer musulmana a España, o sea, para aprovecharse del sistema. Entonces, los musulmanes que vienen aquí tienen 5 6 7 hijos. Aquí el español tiene la media de 1,2 hijos. Entonces, de aquí a 20 años, los que vayan a votar, ¿a quién van a elegir? Y aquí la gente, pues sigue sin protestar. Y es como dice Tipito enojado, es que la culpa es de los españoles. Es que si somos boludos, somos boludos. Si somos idiotas, tenemos que reconocerlo. Yo muchas veces he intentado generar protestas y movilizaciones y todo el mundo se esconde por miedo. Ay, es que a ver si nos van a tomar represalias. Ay, pero ¿qué más represalia hay que no puedas llegar a final de mes? ¿Qué más represalia hay que no tengas dónde vivir? ¿Qué más represalia hay que tus hijos no tengan colegio? ¿Qué más represalia hay que tu hijo no tenga instituto cerca de donde vives? ¿Qué más represalia hay que cuando necesites ayuda del gobierno no la tengas y la tengan los extranjeros? ¿Qué más represalias hay para que protestes? Yo, sinceramente, hago estos vídeos para que la gente de fuera de España nos conozca mejor, porque yo tengo, sinceramente, he perdido la fe en la gente de aquí. Yo muchas veces digo en broma que cuando me presente que me voten, porque yo me presentaría a las elecciones, sinceramente, pero, pero es que no, la gente desconfía de las personas que tienen propuestas honestas y se echan en brazos de los corruptos de siempre. Hay un dicho en España que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer, pero esto es insoportable. Como último dato, os diré que la inflación este año en España debe ir rondando más de un 20% y el año pasado superó el 40%. Evidentemente, el Estado manipula las cifras para decir que la inflación el año pasado fue de un 4 y dicen que este año va a ser un 2 y pico, pero no nos pueden engañar. Si ves que el precio de la vivienda sube un 40%, la inflación es un 40%, porque es tu gasto principal. Si la comida te sube un 40%, la inflación es un 40% porque es tu gasto principal. Da igual que otros valores tengas en cuenta. No, es que los satélites han bajado de precio. No, es que los cohetes que van a la luna han bajado de precio. No, es que ha bajado de precio cosas que los ciudadanos no usamos. Han bajado de precio. Pero no sé qué números miden. eh, bueno, sí sé qué números se utilizan para medir.
utilizan los números de las empresas que consiguen fuera de España como si se produjera en España. Entonces lo meten dentro del Producto Interior Bruto, cuando no es Interior Bruto. Por eso es que disfrazan la inflación. O sea, para poder hacer una inflación correcta, tú tienes que poner en la balanza los consumos del Estado con lo que se produce dentro del Estado. Las empresas en España, las grandes, generan mucho más dinero fuera de España que en España. Pero España coge esos números para meterlos dentro del PIB. Pero es mentira, porque ni siquiera ese dinero tributa aquí. Tributa parcialmente, pero no tributa aquí. Tributa en el país donde generan ese dinero. Entonces, bueno, pues esa es la gran mentira. Y bueno, que venga cualquier político o economista o quien quiera a rebatirme estos datos porque es información real de la calle. Os pongo un ejemplo. El kilo de arroz, que esto lo vais a entender mucho en América Latina. El kilo de arroz costaba entre 83 y 87 céntimos de euro el kilo. Iba oscilando, más o menos. Y había una diferencia de precio entre el arroz redondo y el arroz largo. A ver, cuando tú cocinas el arroz redondo, te queda de una manera. Cuando cocinas el arroz largo, si lo cocinas igual, te queda de otra manera. No se utiliza para las mismas recetas, ¿vale? Pero de la noche a la mañana, de un día para otro, pasó de costar uno a un precio y otro a otro precio a costar los dos tipos de arroces a 1,30 el kilo. Y es un precio en toda España. Antes, tú ibas a Barcelona a comprar y los precios tenían, las cosas tenían un precio. Ibas a Madrid, tenían otro precio. Te ibas a lo mejor a Tarragona y tenían otro precio. Y te ibas a Valladolid, otro precio. Y yo he comprobado en más de 6 provincias distintas que el kilo de arroz vale igual en todas las provincias y en todos los centros comerciales de España. 1,30. Y así el resto de cosas. El litro de leche, por ejemplo. El litro de leche, 1,10, 1,20. De ahí no baja. Y las marcas blancas, 90 céntimos. 89 céntimos. Cuando costaba 60 céntimos. Se subió un 50% el precio de la leche en las marcas blancas. Y un 50% casi también en las marcas de productoras. Entonces, no me vengan a decir que la inflación es de un 4%, es de un 40 y pico por ciento la inflación. Y cuando se convirtió la peseta al euro, la inflación fue un de 66%. ¿Por qué? Porque los sueldos te los cambiaron bien de pesetas a euros, pero los precios de las cosas no. Los precios de las cosas, si el frutero tenía su cartelito con el precio del kilo del tomate de 131 pesetas, pues ¿qué hizo? Le puso una coma, 1,31 pesetas. Pero es que la equivalencia no era 100 pesetas, un euro, no. Era 1 euro, 186 pesetas. En un año nos comimos un 66% de inflación. Pero evidentemente los políticos de turno salieron a decir que ese año había sido exitoso y la Comunidad Europea también, todo maravilloso, y que la inflación había sido muy baja. Bueno, se engaña el que quiere, se engaña el que quiere. Yo le prendía fuego a todo, la verdad. Para empezar al rey, al rey, porque no hace nada, es el principal estafador del Estado. Y tenemos, no uno, tenemos dos reyes. Uno de vacaciones en un país musulmán, no sé si en Arabia Saudita o en no sé dónde, viviendo un retiro de lujo a costa de todos. Y está el hijo, que no hace nada por los ciudadanos, que no es más que un gasto y un gasto y un gasto,
hasta tal punto que ha sido nombrado persona non grata en la provincia de Gerona y en la ciudad de Gerona. Persona non grata al propio rey del país. Y ha sido nombrada persona non grata la hija, que es marquesa de la Marca de Girona, porque es una provincia fronteriza con Francia que en la época medieval se le denominaba Marca. A las regiones que estaban dentro se les llamaban condados. Por eso es que hay condes y hay marqueses. Y hoy en día siguen habiendo marqueses y siguen habiendo condes y sigue habiendo toda una estructura nobiliaria, porque España sigue teniendo una estructura medieval. Medieval, lo bueno para ellos, pero lo malo para los ciudadanos. Y nos hacen creer de que estamos en una democracia. Cuando en realidad también nos hacen creer que estamos en un capitalismo y es mentira. Hay un sistema económico tutelado donde hacen negocio las empresas que los políticos permiten, porque la iniciativa privada es de las grandes empresas, mayoritariamente, o del gasto doméstico, pero no hay espacio para empresas de tipo medio. Solamente funcionan las empresas de grandes capitales porque son las personas que tienen en sus consejos de administración a los expolíticos, en esa llamada puerta giratoria, en esa runfla política de corrupción, en esos empresarios y la casta política, que la casta política son todos, incluida Vox. Todos son casta. En fin, yo sí que abrazo las ideas de la libertad y todo lo que está haciendo Javier Milei en Argentina y apoyo a Trump y a Israel. Lo digo abiertamente. Y digo, viva la libertad, carajo, porque las ideas de la libertad son los que nos van a llevar a un desarrollo social y a que el ciudadano realmente pueda vivir mejor. Porque toda la casta política que tenemos, lo único que han conseguido es que vivamos peor y cada vez peor y cada vez peor. Si nuestros abuelos vivieran, se reirían de nosotros por ser tan idiotas. Afortunadamente, la mayoría de nuestros abuelos están muertos, porque ver esta realidad es realmente triste. Bueno, pues ahí os dejo. Un abrazo a todos. Por favor, suscribiros a este canal, darle a like y en la descripción os dejo un enlace por si queréis apoyar económicamente este proyecto y para ver si puede ser viable presentarme a las elecciones. Hay una cuenta de PayPal para, bueno, poder seguir dando esta batalla cultural y también batalla política y desenmascarar toda la corrupción que hay en España, así como se destapó en Argentina y como se ha destapado también en Venezuela y en otros lugares, o en El Salvador, por ejemplo, que también yo apoyo mucho a Bukele, y que realmente Dios sea quien guíe los pasos de España, porque no es mediante la Inquisición y la Iglesia Católica, es mediante el modelo judio-cristiano por el que España puede salir a flote, solamente si las fuerzas del cielo nos acompañan. Esto no te lo dirá Vox, esto no te lo dirá el PSOE, no te lo dirá el PP, no te lo dirá Podemos, no te lo dirá Sumar, porque nadie de ellos cree que Dios realmente sea el faro al que tenemos que seguir. Entonces, bueno, pues necesito tu colaboración, necesito tu ayuda para que España empiece a hacer las cosas bien. Eh, tenéis aquí, tenéis aquí el correo electrónico por si queréis comentarme algo. En los comentarios de los vídeos, pues ya iré leyendo los comentarios. Y bueno, pues hasta aquí el contenido de este vídeo. Muchas gracias a todo y hasta otra.